Noches, vamos a hablar ahora de los contratos de operaciones de crédito, que son contratos realmente bastante bonitos, bastante interesantes. Bueno, el primer contrato es el contrato de apertura de crédito mercantil. Bueno, el contrato de apertura de crédito mercantil, pues es un contrato típico mercantil en la que se da la coexistencia de dos sujetos, uno denominado acreditante, que se obliga frente a otro llamado acreditado a poner a disposición de él una suma de dinero, o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado, dice la definición, dice la ley, pero para mí que sería asumir. Y este a su vez se obliga a restituir las sumas que hubiera dispuesto, a las que hubiera pagado por su cuenta el propio acreditante. Dentro de esto también se incluyen el monto del crédito que está utilizando, pero también los gastos, las comisiones o intereses que resulten a su cargo, ¿verdad? Nosotros analizamos el Código de Comercio. El Código de Comercio establece, artículo 734, dice, en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos perdón. Apertura de crédito, artículo 718. Dice, por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas que disponga, proveer las cantidades pagadas a su cuenta y a pagar los gastos de comisiones e intereses que resulten a su cargo. O sea, regularmente el acreditante es una entidad de crédito. Una entidad de crédito que nos va a poner a nosotros una suma de dinero a la vista para que lo utilicemos. O, en su defecto, también dice aquí que va a contraer obligaciones por cuenta del acreditado, pero yo creo que más que contraer obligaciones va a asumir obligaciones. Porque quien va a contraer, si yo voy a un supermercado o a comprar algo, ahí tengo apertura de crédito mercantil, pues quien está contrayendo las obligaciones soy yo. El acreditado, en todo caso, va a asumir esas obligaciones. ¿Cómo las va a asumir? En el momento que pague, porque usted tenga una apertura de crédito mercantil, en ese momento, pues, asumiría las obligaciones. El artículo, bueno, las características de este contrato es que es un contrato, pues, es un contrato consensual, porque es un contrato que para poder perfeccionarse y hacer la vida jurídica necesita el consentimiento de las partes. Es un contrato conmutativo porque a partir del momento de la celebración del contrato, pues las prestaciones se presumen ciertas y debidas. Pues también es un contrato principal porque es un contrato que no necesita de otro ulterior contrato o acto para surtir efectos jurídicos. Es un contrato bilateral porque hay dos elementos subjetivos que intervienen en su voluntad, que es el acreditante, que es la persona que pone a la vista una suma de dinero para que yo la pueda utilizar, o que va a asumir obligaciones por cuenta mía. Y es un contrato oneroso porque en este contrato, pues, es un contrato donde hay utilidades, ganancias, pero también pueden haber pérdidas o gravámenes recíprocamente entre los dos sujetos, entre los sujetos contractuales. Vamos a analizar ahora los elementos subjetivos de este contrato. En primer lugar, tenemos al acreditante,
que es el sujeto, la persona que se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por cuenta de este. Y aquí hacemos nosotros esa distinción de contraer obligaciones. Eh, Dice que que el acreditado no hace ninguna gestión activa para la concertación de las obligaciones. Lo que hace es asumir esas obligaciones y pagarlas, ¿verdad? Quien va a ir a comprar un producto, material, equipo, o el combustible, por ejemplo, caucho, lo que sea, hidrocarburos, carburantes, va a ser un sujeto. Ese es el acreditado. Y a mí me dieron una apertura de crédito mercantil. Un banco me dio una apertura de crédito mercantil para que utilicen ciertos productos de materia prima. Y pues yo puedo utilizar el dinero que pone a mi disposición el banco. O puedo comprar ese producto y a través de esa apertura de crédito mercantil lo que el banco va a ser asumir esas obligaciones. Porque el banco no va a ir a contratar. El banco no sabe cuánta materia prima necesitamos nosotros para trabajar. No sabe cuánto diésel, cuánta gasolina. ¿Sí? Qué material necesitamos nosotros, qué materia prima necesitamos para trabajar. No lo sabe. Entonces lo que va a hacer es asumir obligaciones, no contraerlas. Cuando se contraen obligaciones es cuando se contrata de forma personal, ¿verdad? La voluntad del sujeto se exterioriza en el mundo fenomérico exterior y pues a través de un acuerdo de voluntades. También el acreditante tiene como derechos de legitimación activa contractual que se le restituyan las sumas por las cantidades que el acreditado haya retirado, haya utilizado, eh, y que se le provea el dinero necesario cuando se trate de pagar obligaciones que esté asumido por cuenta del acreditado, ¿verdad? Eh, pero esto de que va a asumir obligaciones, cuando nosotros nos van a dar una apertura de crédito mercantil, aquí hay que tener en cuenta que no nos van a dar dinero para que nosotros utilicemos a la vista o van a asumir obligaciones por cuenta, no es así por el aire, no. Nos van a cobrar los gastos del desembolso de ese dinero, nos van a crear los gastos por la creación de la carta de crédito, que es donde va solemnizado el documento. Y adicionalmente a eso también nos van a, cuando nos conceden el crédito, nos van a cobrar las comisiones. Utilicemos o no utilicemos el crédito, cobran comisiones, que es, que es un pequeño derecho como un canon, como una retribución que se le paga al acreditante porque el acreditado le haya abierto ese crédito. Y también pues, se tienen que pagar los intereses provenientes de las cantidades que él haya usado, los intereses. Bueno, bueno, vamos a hablar ahora del acreditado. El acreditado es sujeto, la persona individual, jurídica, que tiene derecho a disponer del dinero que el acreditado le pone a la vista o puede utilizar ese crédito para cancelar obligaciones que son asumidas por el acreditante, por el acreditado. Y el acreditado a su vez se obliga a restituir el dinero de las sumas que ha utilizado a la vista o de las obligaciones que han sido asumidas por el propio acreditante. Y aparte se va a obligar a pagar gastos, comisiones o intereses. Eso es lo que va a pagar.
Vamos a leer un poquito el artículo 718 de nuevo para poder... Dice, por el contrato de apertura de crédito mercantiles, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien, dice, a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. El artículo 719 dice intereses, comisiones. Vamos a seguir por aquí. Vamos a hablar de las modalidades. Bueno, tenemos la modalidad garantizada y al descubierto. Cuando el acreditado nos otorga una apertura de crédito mercantil cuando el acreditante nos otorga una apertura de crédito mercantil y el acreditado garantiza ese pago, ese cumplimiento de esas obligaciones que el otro, por la cantidad de dinero que le pone el aviso o por las obligaciones que asume por cuenta nuestra. En ese caso en particular, si la obligación está sujeta a una garantía, ya sea de naturaleza hipotecaria, prendaria o una fianza, en ese caso el crédito, la apertura de crédito mercantil es una apertura de crédito garantizada, ¿sí? Garantizada. Y es al descubierto cuando no hay garantía, sino que simplemente lo que hay es la confianza entre las partes, la mutua confianza y el respeto que hay entre ambos y que han realizado varias negociaciones. Esto, por lo tanto, no necesita ninguna garantía. Bueno, bueno. Vamos a analizar las clases, ¿verdad? Bueno, hay otra que se llama eh, apertura de crédito mercantil en cuenta corriente. En esta modalidad, el acreditado pues pone una suma de dinero a disposición o sea, el acreditante pone una suma de dinero a disposición del acreditado y el acreditado puede hacer remesas antes que deban liquidarse. Puede hacer tantas veces uso del dinero como tantas veces lo pague y tenga saldo a favor. Por ejemplo, a mí me dan una apertura de crédito mercantil de 80,000 quetzales. Vengo yo, o pongamos una cantidad más fácil, unos 20,000. Vengo yo, utilizo 5,000, tengo un saldo de 15,000 a favor, utilizo esos 15,000, ya no tengo saldo a favor, de repente vengo, pago esos 20,000, los intereses, los gastos, comisiones, y ya tengo otra vez 20,000 a favor. Ahora utilizo 5,000, utilizo 2,000, 3,000, me lo vuelvo a acabar, el saldo a favor, vuelvo a pagar la cantidad de dinero, incluyendo los gastos, intereses, comisiones, y vuelvo a tener el saldo a favor siempre que haya plazo, siempre que yo tenga plazo. Que puedo pactar, realmente este contrato opera al cierre de la cuenta. Hay un plazo cada 6 meses, cada 3 meses, perdón. Entonces, no vamos a confundir nosotros la apertura de crédito mercantil en cuenta corriente con el contrato de cuenta corriente, que son cosas totalmente distintas. La apertura de crédito mercantil en cuenta corriente quiere decir que el acreditado va a poder utilizar las sumas de dinero siempre que tenga saldo a favor. Y cuando dice aquí esta definición que el acreditado puede hacer remesas antes de que deba liquidarse, antes de que operen el plazo del contrato, que el contrato fenezca, él puede ir haciendo pagos y siempre que tenga saldo a favor lo va a poder utilizar cuantas veces él quiera. Y así como tiene saldo a favor, tantas veces lo use, también va a pagar intereses, gastos y comisiones. Reitero, yo tengo 15,000 quetzales para 3 meses, me los gasto de un romplón, pago esos 15,000 quetzales a los 15 días, pago los gastos, intereses y comisiones, ya tengo saldo a favor, los puedo volver a utilizar, los vuelvo a utilizar otra vez, agarro solo 10,000, pago los 10,000, pago los intereses, gastos y comisiones, vuelvo a agarrar después 15,000 y así. Una vez que yo tenga saldo a favor, yo puedo utilizar.
Si el artículo 723 dice, si la apertura de crédito mercantil es en cuenta corriente, dice, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para liquidación. Remesas quiere decir son pagos. El acreditado es la persona que utiliza el crédito. Si la apertura de crédito es en cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, y tendrá derecho, mientras el contrato no concluya, para disponer de la forma pactada del saldo que resulte a su favor. El saldo a favor. El saldo resultante a su favor, él va a disponer siempre. Dice artículo 719. Dice, el importe del crédito no se entenderán comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. Me dan 15,000 quetzales, pero ahí no va comprendido y debe sumársele a eso los intereses, los gastos y las comisiones. Es el elemento material de ese contrato. Los intereses, ¿cuál es el elemento material de ese contrato? El crédito que nos otorgan, y adicionalmente ese dinero que nos otorgan en crédito, pues nosotros pagamos el interés del tiempo que estemos utilizando el dinero, como que fuera un préstamo, ¿sí? Las comisiones, que realmente ahí básicamente esa es la ganancia de los intereses y las comisiones, es la ganancia del acreditado, ¿sí? Y básicamente las comisiones es lo que es la ganancia que va, es la retribución que va a cobrar el acreditante por no ser disposición del crédito, y los gastos, que prácticamente son los gastos de desembolso, los gastos que debe realizar para desembolsar o para los gastos que va a utilizar para ponernos a disposición el dinero a la vista, o por los que va él a asumir obligaciones por cuenta nuestra, ¿verdad? Dice cuantía del crédito. La cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad o de cualquier otro modo que se hubiera convenido. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios por la ineficacia del contrato que se causen al acreditado. Nunca hay pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. La cantidad puede ser determinada, quiere decir que desde que según el primer párrafo del 720, desde que se celebra el contrato, nosotros ya sabemos qué cantidad de dinero van a poner a nuestra disposición. Pero también puede ser determinable, es decir, no nos establecen una cantidad determinada y nos establecen un parámetro para que nosotros podamos utilizar de conformidad con los negocios que vamos a ir realizando. Nos van a poner más dinero, nos van a acreditar más dinero. El artículo 721 dice, el acreditado podrá disponer a la vista, total o parcialmente, del importe del crédito. O sea, que yo puedo utilizar el dinero en efectivo, llevármelo, o comprar, realizar alguna negociación mercantil, adquirir una mercadería, un servicio, y el acreditado, el acreditante va a asumir esas obligaciones por cuenta mía. Dice, se entenderá que el acreditado deberá pagar la comisión fijada, aunque el artículo 722, ¿verdad? Se entenderá que el acreditado deberá pagar la comisión fijada, aunque no disponga del crédito. Pero los intereses se causarán solo sobre las cantidades que efectivamente disponga el acreditado y sobre las pagadas por su cuenta. Entonces, cuando a mí me otorgan un crédito, automáticamente en apertura de crédito mercantil me lo están otorgando, yo tengo que pagar las comisiones, que son los honorarios del banco de entidad financiera que me está otorgando la apertura de crédito mercantil. Tengo que pagar las comisiones, ¿sí? Voy a tener que pagar las comisiones. Pero los intereses únicamente se van a causar, se van a generar, si yo utilizo esta cantidad, si yo utilizo el dinero. Si no utilizo el dinero, no lo utilizo a la vista, o el otro no, o el acreditante no asume obligaciones por cuenta mía, entonces no va a generar intereses, solo voy a tener que pagar la comisión. Y lógicamente que eventualmente los gastos que han operado por ese desembolso, ¿verdad? El artículo 721 lo habíamos leído, y el 724 establece, dice, provisión de fondos. Dice, si el acreditante asume obligaciones por cuenta del acreditado, dice, este deberá proveerlo de los fondos para pagarlos, a más tardar el día del anterior a su vencimiento. Cuando se asume obligaciones por cuenta mía, tendré que pagarlas por mi cuenta, eh, y eso lo tiene que hacer un día, me dan un plazo para que pague esa obligación,
Tiene que ser antes de que esa obligación venza, un día antes. Bueno. Dice no cesión de crédito. El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado al acreditante como reconocimiento de la deuda que a cargo de aquel resulte en virtud de las disposiciones que haga el crédito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito. Así ha sido comentado antes de su vencimiento, sino cuando el acreditado lo autorice, para ello expresamente. Negociado o cedido el documento indebidamente, el acreditante responderá de los daños y perjuicios. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Si a mí el acreditante me otorga un crédito, pone una cantidad de dinero para que yo disponga de él o asume obligaciones por cuenta mía, eh, cuando yo utilice ese dinero, yo le puedo pagar por medio de un título de crédito. ¿Sí? Y el acreditado, el acreditante, perdón, no puede ceder ni descontar, no puede ceder ese crédito, no lo puede descontar sin autorización mía. El término de ceder el crédito, creo que eso no creo que no tiene mayor complejidad. Ceder, cesión de derechos, cedo el crédito, no hay problema. Pero tiene que tener el consentimiento del acreditado. O sea, quien nos otorga el financiamiento, que nos otorga el crédito, una vez nosotros le paguemos con una letra de cambio, le paguemos con un pagaré, ¿verdad? Pues él puede con ese documento, para poderlo ceder, tiene que tener nuestra autorización y para poderlo descontar. ¿Qué es descontar? Eso va a venir un trabajo que les voy a dejar ya más adelante. Y vamos a hablar acerca de esta nueva ley, eh, la ley de factoraje y de descuento. Y el contrato de descuento es un contrato por medio del cual el titular de un crédito, el acreedor de un crédito, va a transferirlo a otra persona que le va a otorgar el importe del crédito, más una deducción de ese importe, lo cual va a ser su ganancia. Si yo tengo un crédito, por ejemplo, a mí me debe una persona 30,000 quetzales, pero me los tiene que pagar, me va a pagar ese dinero en octubre. Yo necesito ese dinero ya. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito ese dinero ya. Entonces celebro un contrato de descuento eh, con un banco, una entidad de crédito. Ellos dicen, bueno, a usted en octubre su deudor le va a pagar 80,000 quetzales. ¿Sí? Le vamos a descontar el crédito y a cambio de eso le vamos a otorgar a usted la cantidad de 70,000 quetzales. Nuestra ganancia va a ser de 80. O al revés. Va a ser de 75 y usted se va a quedar, va a ser de 75, nosotros nos vamos a dar con 5. O sea, lo que van a deducir del precio es lo que ellos van a ganar. Ya después nosotros vamos a explicar un poquito más ahondadamente esto, pero creo que lo principal es entender que el descuento es un contrato de operaciones de crédito también, por medio del cual el titular de un crédito que necesita disponibilidad del capital del importe del mismo en un momento instantáneo y que su deudor le va a pagar en un futuro, puede acudir a otra persona, a otro elemento subjetivo personal que puede ser un banco, una entidad de crédito, y le va a ceder ese crédito y esta persona, pues lógicamente le va a pagar el importe del mismo y va a deducir una pequeña cantidad en calidad de ganancia, ¿verdad? Dice 726, plazo. Cuando las partes no fijen plazo para la evolución de las sumas que adeuda el acreditado, se entenderá que la restitución deberá hacerse entre los 3 meses que siga
a la extinción del plazo señalado por el uso del crédito. La misma regla se aplicará a las demás prestaciones que correspondan pagar el acreditado. Entonces, el plazo de la apertura de crédito mercantil, pues eso es realmente convencional, pero si los sujetos contractuales no se ponen de acuerdo en establecer en cuánto tiempo va a devolver el dinero, se entiende que son 3 meses. Dice, si el contrato señala un término para cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado anticipadamente, previo a eso escrito al acreditante. Una vez dado el aviso, el acreditante no estará obligado a hacer más pagos ni a asumir las obligaciones a cargo del acreditado. O sea que el acreditante que nos dé el crédito puede dar por terminado el contrato dando un aviso con anticipación, ¿verdad? Ahí va a dar por terminado el contrato y pues es lo que entendemos nosotros por una denuncia, ¿verdad? Miren, compañeros, la verdad es que algunos compañeros ya están entrando media hora tarde y realmente me cuesta mucho a mí estar. A partir de mañana, yo solo voy a dar, creo que bueno, creo que hoy mañana todavía ya no tenemos clase, ¿verdad? Traten de entrar, por favor, de entrar siquiera hasta las 7:45. La verdad que yo los dejo entrar por cuestiones de respeto y de todo, ¿verdad? Pero para mí es un poco bochornoso estar dando clases y tener que salirme para estarlos aceptando. Cuando realmente, cuando estábamos en clase, todos estábamos allá a las 7:30 y el que ya no entraba, no entraba. Ya no se complique tanto, Lick, ya no los deje entrar, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos ¿tienen alguna duda en cuanto a este? Bueno, leamos el 728. Dice, cuando indirectamente se estipula término para la utilización del crédito, cualquiera de las partes podrá darlo por concluido mediante denuncia que se notifique a la otra parte por conducto de notario. Es la denuncia que se hace ver a la otra parte mediante notario para dar por terminado el contrato. Es cuando no hay plazo para poder hacer uso del crédito. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del contrato de cuenta corriente. Bueno, el contrato de cuenta corriente, pues es un contrato en donde se da la coexistencia de dos elementos subjetivos, dos personas, dos sujetos, que se llaman cuentacorrientistas. Estos cuentacorrientistas se ejecutan bilateralmente prestaciones periódicas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario de estos constituye partidas de abono y de cargo en la cuenta de cada cuenta correntista. Y después de un plazo determinado, cuando opera el cierre de la cuenta, se va a determinar quién es el sujeto deudor y quién es el sujeto acreedor, para que se pueda exigir el pago de esa obligación. Si nosotros analizamos el artículo 734, dice, en virtud del contrato de cuenta corriente, dice, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se consideran respectivamente como partidas de abono y de cargo de la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo al saldo resultante del cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en términos de contrato. Dice, el 735 es importante, dice, la circunstancia de que en la contabilidad de un comerciante se abre una cuenta corriente a otro, quien a su vez lleva una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos existe un contrato de cuenta corriente. Por eso tiene que haber un contrato celebrado entre ambos con las estipulaciones que establece la ley, ¿verdad? Libertad de forma, pero tiene que haber contrato. Licenciado Jorge, ¿podría explicarme eso? Disculpe. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, fíjese que esto de las cuentas corrientes, las contabilidades es un poco difícil de probarlo. Ajá. Normalmente las leyes establecen ciertas reglas para que
digamos, surtan como prueba a la hora de una demanda, pero la contabilidad y los principios de contabilidad y los fundamentos para realizar la contabilidad en general no tienen una fórmula preestablecida de cómo se deben de llevar estas cuentas corrientes. Y normalmente en las contabilidades no existe ese tipo de cuentas. No hay una cuenta específica, por ejemplo, para llevarle un control a cada uno de los clientes o a cada uno de los contratos, a no ser que la naturaleza de la empresa sea otorgar créditos, como por ejemplo en los casos de los bancos o de las financieras. Pero entre comerciantes eso no se da. Le voy a comentar ahí algo que precisamente el día de hoy estaban presentando una demanda por un crédito que no se pagó, y el abogado que presenta la demanda solicitaba que en un libro de contabilidad apareciera el crédito a favor del demandante, y eso no se da. Esto, yo miro, digamos, este tipo de figuras en el Código de Comercio y siento como que están hechas de alguna manera, tal vez inspiradas en otro tipo de contabilidades, pero aquí en Guatemala y creo que en el mundo entero no se dan ese tipo de registros, y que es muy difícil que una contabilidad llegue a tanto detalle. Pues sí, la verdad que sí. Cuando, cuando abrimos con Derecho Mercantil 1, explicamos que, felicito, muchas gracias por la observación, que el Código de Comercio trae muchas figuras vigentes no positivas, y se copia mucho de Costa Rica, de México, de Honduras, y vamos a ver el contrato siguiente, una serie de cuestiones que no lo traen a la realidad nuestra, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas figuras aquí como esta que no responden a la realidad nuestra, pero sí, ahí están, hay que estudiarlos. Desafortunadamente, y están en el programa, ¿verdad? Eso es lo más triste. Bueno, vamos a hablar de las características de este contrato. Es un contrato consensual. Para que nazca la vida jurídica, pues hay que, simple y sencillamente se conviene en las prestaciones periódicas, y se establece únicamente convenir que existe una cuenta corriente, se pacta consensualmente y ya el contrato nace la vida jurídica. Es un contrato principal porque no necesita de otro contrato accesorio o otro acto para poder nacer la vida jurídica. Es bilateral porque aquí hay dos sujetos que se llaman cuentacorrentistas, que se están haciendo partidas de cargo y abono en su respectiva contabilidad, que son las prestaciones periódicas o continuadas. Es un contrato nominado porque ese contrato, pues la ley pues, le da un nombre. Y es un contrato de tracto sucesivo porque se va materializando a través de prestaciones periódicas que se materializan en el tiempo, ¿verdad? No es de tracto único, sino que hay varias prestaciones que son esas partidas de cargo de abono, la respectiva contabilidad de cada cuenta correntista. Bueno, entre los elementos subjetivos de este contrato, nosotros tenemos a los cuentacorrentistas, que son personas individuales o jurídicas que se ejecutan prestaciones periódicas de bienes de diversa naturaleza, constituyendo estas personas acreedores y deudores recíprocos de una forma eventual, mientras no opere el cierre de la cuenta, y definitivos al final del contrato. Por ejemplo, yo le voy a abrir un crédito a alguien porque yo le vendo llantas, ¿verdad? Pero también él me vende a mí, le voy a vender llantas para sus camiones y él me va a vender a mí, por ejemplo, gasolina, o me va a vender diésel. Entonces, yo le voy a estar dando llantas, él me está dando combustible, o él me va a dar alguna otra materia prima, y así van a haber prestaciones periódicas, y hasta el final de la cuenta se va a saber quién es el que, si yo le debo a él o él me debe a mí, por esas prestaciones periódicas que nos estamos dando. ¿Será que nos podría ampliar un poquito ese aspecto, licenciado Jorge? Disculpe, pero a ver si nos queda claro. Sí, esto básicamente lo que es una figura comercial, ¿verdad, Lick? Donde pues los comerciantes ahí sí que lo pactan de esta forma de que, digamos, no hay de por medio un documento de pago, sino que lo que hay
son figuras, nosotros le llamamos en la parte financiera intercompañías, ¿verdad? Y quiere decir que lo que se hacen es netear saldos. Yo te vendí tanto y vos me vendiste tanto a mí. El saldo que hay es de tanto a mi favor, o el saldo que hay, la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra, puede estar a mi favor como comerciante o a favor del otro con el cual yo estoy haciendo el negocio. Esto normalmente funciona, digamos, con compañías, por decirlo de esta forma, con compañías que son de la misma sociedad o del grupo de empresas, porque nuestra legislación también ahora nos obliga a lo que es la facturación, ¿verdad? Entonces, cuando facturamos, eh, necesitamos también demostrar ante las autoridades tributarias que esas facturaciones han sido pagadas. Lamentablemente, las leyes tributarias han venido a complicar un poquito lo que es el manejo comercial o los negocios, porque, digamos, la ley del IVA obliga a que los comerciantes, para tener derecho al reconocimiento del crédito fiscal, medie el pago, es decir, que tiene que haber un cheque donde se paguen este tipo de cuentas. Entonces, la cuenta corriente no funciona tampoco, contablemente no funciona, porque cuando las autoridades tributarias llegan a hacer las revisiones necesitan ver que se han pagado esas facturas. Entonces los comerciantes ya no optan por esta opción, sino que prefieren hacerse pagos recíprocos, aunque el resultado neto de las operaciones sea lo mismo que una cuenta corriente. Muchas gracias, Neymar. Bueno, vamos a seguir analizando esto. El elemento material, pues, son las prestaciones recíprocas que pueden consistir en bienes de naturaleza varia, que constituyen en partidas de crédito y débito en la contabilidad de cada cuenta corrientista. Y solo al cierre final de la cuenta se va a saber quién es el deudor y quién es el acreedor. Bueno. El elemento formal es que este contrato, como lo explicaba el licenciado Jorge, no está sujeto a formalidad alguna, a la libertad de forma mercantil. Las partes pueden contratar o obligarse de la forma que ellos estimen oportuna. Una vez conste en idioma español y conste la voluntad de las partes y que quisieron obligarse, el contrato queda perfecto. Vamos a hablar del reporte, pero ahora vamos a analizar ahorita la regulación legal. Dice... presunción. Se presume incluidos en la cuenta corriente, dice, todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista. A falta de que se estipule cuáles son los negocios que se van a incluir ahí, este contrato establece que todos. Porque la empresa puede dedicarse a varios negocios, a varios ámbitos, a vender varios productos, a prestar varios servicios, y si no se indica en el contrato específicamente para qué tipos de bienes o servicios o mercancías que se venden, va a estar establecido en la cuenta corriente. Entonces, la ley tiene una presunción legal ahí que se presume que todos. Dice, acciones y excepciones. Dice, la inscripción de un crédito en la cuenta corriente no implica la renuncia de las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos del que procede la remesa. Si el acto fuere anulado, la parte correspondiente se cancelará de la cuenta. Esto quiere decir que cuando a mí me realizan, yo le voy a vender un producto a alguien, o alguien me va a vender un producto a mí, o parte de una cuenta corriente, eso no implica que yo realice acciones, las acciones que pueda yo materializar en un proceso sumario de conocimiento, en un oral también, o las excepciones que pueda promover, en donde van a decretar la nulidad de un acto o negocio jurídico, que yo le voy a promover que esa remesa nula por ciertas y determinadas circunstancias en cuanto a ese negocio, o en cuanto a que también a mí me demande la nulidad de alguna remesa o negocio y yo pues, plantee excepciones y diga pues que esa pretensión no se ajusta a derecho y por lo tanto
debo distribuirla procesalmente. Eso se refiere a eso. Dice, el artículo 738 dice, crédito con garantía. Dice, si se incluye en la cuenta corriente un crédito con garantía real o personal, o sea, prendario, hipotecario o una fianza, ¿verdad? Dice, el cuentacorrentista tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el saldo que resulta a su favor al cierre de la cuenta hasta el monto del crédito garantizado. Si alguien viene y dentro de la cuenta corriente me están aplicando algún producto el cual de esa remesa hay una garantía en favor de un tercero y que no pagó esa garantía, yo tengo derecho a hacerla valer, es decir, a rematar ese bien por medio del cual se garantizó el pago de una remesa o una cantidad de dinero, ¿verdad? También te aplica también esa disposición, dice, cuando hay respecto al crédito inscrito en cuenta corriente, si hubiera deudores solidarios, si hay más deudores, también podría demandar a cualquiera de ellos, ¿verdad? Acuérdense de la solidaridad, yo puedo requerirle pago a cualquier deudor, y el deudor que paga, pues paga toda la obligación, y como consecuencia de eso, pues me subroga y requiere pago a los demás. Dice la inclusión de un crédito, el 739, dice la inclusión de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha hasta el buen cobro. ¿Qué quiere decir eso? El buen cobro quiere decir que se presume que ese crédito va a ser pagado por el acreedor que lo debe. Salvo buen cobro quiere decir eso. Si yo estoy aportando un crédito como una obligación, se presume que ese crédito el acreedor lo va a pagar. Y que garantizo que lo va a pagar. Dice, el acreedor de un cuentacorrentista puede embargar el saldo eventual de la cuenta corriente. El embargo debe notificarse por la autoridad que lo realice al cuentacorrentista, quien desde luego tendrá derecho a dar por terminada la cuenta. Yo tengo un contrato de cuenta corriente y resulta que hay un saldo a favor mío, y entonces me pueden embargar ese saldo eventual. El otro cuentacorrentista puede dar por terminado ese contrato de cuenta corriente. Y aquí hay algo muy interesante que dice, las operaciones iniciadas después de la fecha de hora del embargo no pueden disminuir el saldo de la cuenta en contra del embargante. O sea, lo que se realiza después de eso ya no pueden disminuir ese saldo que me tienen embargado, que es a favor de un acreedor al que yo le debía dinero como cuenta correntista. Dice, no se consideran como operaciones nuevas las que resultan de los derechos del otro cuentacorrentista ya existentes al momento del embargo, aun cuando todavía no se hubiera hecho las anotaciones respectivas en la cuenta. Entonces, si ya se disminuye el saldo por esas operaciones anteriores, eso es totalmente válido. Si se disminuye ese saldo o se aumenta eventualmente por otras operaciones que están pendientes de la misma cuenta de ese mismo negocio, entonces ahí no opera eso. Dice plazo para el cierre. El cierre de la cuenta por la determinación del saldo opera cada 6 meses. Saldo para el contrario. El crédito por el saldo exigible a la vista, el crédito por el saldo exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. El saldo es exigible a la vista. Si el saldo se conserva en cuenta, ese causará intereses al tipo convenido para los otros remesas y a falta de convenio el tipo legal. Entonces, esto del cierre de la cuenta quiere decir que nosotros podemos pactar el contrato por un plazo determinado y lo pactamos por 4 años, ¿verdad? Unos 3 años. Pero el cierre de la cuenta siempre va a operar cada 6 meses, a menos que nosotros estipulemos que no sea cada 6 meses, que sea 3, que sea cada 2 o cada 5, no sé. Entonces ya no opera esa circunstancia. Y ese crédito pues es exigible a la vista, ese saldo, ¿verdad? El saldo a favor. Si se conserva en cuenta, pues va a generar intereses. Yo le tengo que cobrar a alguien que tengo saldo a favor y no lo cobro por algunas circunstancias, eso genera intereses a mi favor. Dice plazo para rectificaciones. Las acciones para la rectificación de cualquier error de número, de cálculo o por duplicaciones o omisiones en la cuenta prescriben en el término de 6 meses a partir de la fecha del cierre de la noche. Contrato sin plazo. A falta de plazo convenido, cualquiera de los... No vayan a confundir el plazo del contrato con el cierre de la cuenta. Son cosas totalmente distintas. Yo puedo pactar un contrato por 5 años y el cierre de la cuenta puede operar cada 6 meses cuando así vamos liquidando las obligaciones. Y puede ser por menos tiempo eso, puede ser más el cierre de la cuenta, el pacto de cada quien, ¿verdad?
Dice, a falta de plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá en cada época de cierre dar por terminado el contrato, dando aviso escrito al otro, por lo menos 10 días antes de la fecha de cierre. Si no hay plazo, podemos denunciar el contrato, cualquiera de los puede dar por terminado el contrato, da aviso escrito al otro, por lo menos 10 días de anticipación, y entonces antes de que se supere el cierre de la cuenta, pone la denuncia, se da por terminado. En cada época de cierre es eso, de la cuenta. 10 días antes de que opere el cierre de la cuenta. Dice, la muerte, incapacidad, superviviente de uno de los cuentacorrentistas no implica la terminación del contrato, sino cuando sus herederos o representantes o el otro cuentacorrentista opten por su terminación. Vamos a pasar a otra figura, que es el contrato de reporte. Es un derecho, vamos a encontrar aquí algunas cuestiones que no se van a ajustar a la realidad. Sabemos que pues, es una figura que yo realmente en la práctica no he visto mucho. El contrato de reporto, un elemento subjetivo personal denominado reportado, va a transferir a otro sujeto denominado reportador la propiedad de títulos de crédito, obligándose a este último a devolver al primero otros títulos de la misma especie de calidad entre el plazo pactado y contra el reembolso del precio de los títulos, el cual podrá ser aumentado o disminuido según sea convenido. Realmente esta es una figura bastante confusa, siempre me ha costado entenderla, realmente quiero confesar que a veces me ha costado entenderla, tratamos de explicarle lo mejor que se pueda. Yo entiendo que en este contrato yo le voy a trasladar a otro sujeto la propiedad de unos títulos de crédito, supongamos obligaciones sociales, ¿verdad? O supongamos títulos colectivos, ¿verdad? Yo le voy a dar esos títulos de crédito y este sujeto se va a convenir a que en un plazo de 3 meses me va a devolver no esos mismos títulos de crédito, sino otros títulos de crédito de la misma especie de, ¿verdad?, cantidad, ¿verdad? Me va a devolver sus obligaciones sociales y el precio pues lo puede aumentar o lo puede disminuir. Yo le voy a dar 5 obligaciones sociales o debentures de 5,000 quetzales cada una y él en el plazo de 5 meses me va a devolver otras 5 por menos valor, por el valor de los 10,000 quetzales, o le va a aumentar, aparte de los 5,000, me va a pagar 20,000, ¿verdad? Así es como funciona eso. Realmente es una figura bastante, un poco confusa. ¿Usted había oído hablar del reporte? Disculpe, licenciado. Sí, esto Cuéntenos, por favor. esto del reporto, básicamente lo que es una figura bien financiera que para mí pues está hecha para los bancos y las entidades financieras, ¿verdad? Que son los que hacen la negociación con títulos de crédito y que pues pueden tener en su poder ciertos títulos que hayan recibido como documentos para ser descontados en un futuro y ellos los pueden negociar entre ellos, digamos, si tienen falta de liquidez o por ahí ven algún buen negocio, dicen, te doy estos títulos de crédito y a tantos días fecha me devolves la cantidad que te estoy dando en valor en otros títulos de crédito. Al final es como mover la cartera de los títulos de crédito de un lugar para otro, ¿verdad? ¿Con qué fines? Pues con fines meramente mercantiles. Y esta figura, para mí, pues está hecha para los bancos y grupos financieros, ¿verdad? Excelente, licenciado. Muchas gracias por el ejemplo, la verdad es. Bueno, el fundamento legal de este contrato está en el artículo 744. Dicho artículo, dicho precepto legal estipula lo siguiente. Dice, en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir, el reportado a la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en un plazo convenido contra el reembolso del mismo precio,
que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporte se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Es un contrato eminentemente real, porque ahí en ese último párrafo establece que se perfecciona por la entrega cambiaria de los títulos. Vamos a seguir analizando esto, solo vamos a seguir viendo un poquito de doctrina. Entre las características de este contrato, vamos a establecer que es un contrato real. Y lo habíamos dicho que lo insinúa el último párrafo del artículo 744. Dice, el reporte se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Necesitamos entregar los títulos para que el contrato quede perfecto. Si no, no nace la vida jurídica. Es un contrato formal. Este es un contrato formal. Este contrato es formal, la ley establece ciertos requisitos y están en el artículo 745. Dice, el reporte debe constar por escrito, expresando el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de títulos dados en reporte y los datos necesarios para su identificación, el término fijado por el vencimiento de la operación y el precio o la manera de fijar. Es un contrato bilateral porque aquí tienen que haber dos sujetos, uno que se llama reportador, que adquiere los títulos de crédito, y el reportado que los transfiere y que está obligado el reportador a devolver esos títulos de crédito en un plazo determinado bajo el reembolso de la misma cantidad de dinero que puede aumentarse o disminuirse. Es un contrato oneroso porque aquí pueden haber provechos, utilidades o gravámenes recíprocos. Es un contrato conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas días a partir del momento de la celebración del contrato, es decir, a partir de que yo celebro este contrato, yo sé eventualmente cuánto es lo que qué es lo que tengo que dar como prestación y qué prestaciones voy a recibir a cambio para poder tener una utilidad o ganancia, o si voy a perderlo, etcétera, ¿verdad? Y es de tracto sucesivo porque se va a materializar a través de prestaciones periódicas, ¿verdad? Y si yo le doy a alguien unos títulos en reporto, eso no es un contrato de tracto único, porque después en el futuro me tendría que devolver esos títulos de crédito contra el precio de los títulos que podrá aumentarse y disminuirse, que es donde está el truco de la cosa, según nos explicaba el licenciado Jorge. Bueno, entre los elementos subjetivos está el reportado, que es la persona individual o jurídica, que nos queda más claro que aquí van a ser bancos, que son entidades de crédito, que van a transferir los títulos a cambio de su valor o precio, con el compromiso de que sean devueltos en ese momento de pagar el reembolso de los mismos. El reportador, que es la persona que recibe los títulos y proporciona el precio o el valor de estos, y se ve obligado a devolverlos al reportado contra el reembolso del valor de los mismos, el cual puede aumentarse o disminuir. Yo voy a trasladar 10 letras de cambio, se las voy a dar yo como banco, se las doy al otro banco, le doy 10, que valen 10,000 quetzales cada una, tengo 100,000 quetzales, ellos me dan a mí 100,000 quetzales, yo les doy los títulos, después establecemos un plazo de 5 meses, yo voy a devolver otros títulos de la misma especie, le voy a devolver otros 10 títulos de 100,000 quetzales, pero adicionalmente a eso le voy a aumentar 10,000 quetzales, que va a ser la ganancia del otro, o le voy a decir 10,000, que va a ser la ganancia del otro. Así más o menos creo que lo entiendo yo. Lo quiero venir entendiendo. Es una figura realmente que a mí sí me ha costado un poquito entenderla. Quiero ser honesto en eso. Bueno, entre los elementos materiales, pues básicamente tenemos los títulos de crédito que se transfieren, el valor de los títulos de crédito transferidos, el título de los créditos que se devuelven, el reembolso del valor de estos últimos, el monto de dinero que se disminuye o aumenta, originando producto de reembolso de los títulos. El elemento formal pues tiene la libertad de forma mercantil, pero un poquito subyugada al artículo 745 que habíamos leído, ¿no? Dice, el reporte debe constar por escrito, expresándose el nombre completo del reportador y el reportado, la clase de los títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación y el precio o la manera de fijarlo. Vamos a analizar aquí, dice derechos de opción. Si los títulos atribuyen un derecho de opción, bueno, vamos a dejar esto para después. Dice derecho de opción. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que debe ser ejecutado durante el reporte, el reportador está obligado a ejecutarlo por cuenta del reportado.
pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. En los únicos títulos de crédito de los que nosotros analizamos el semestre anterior que pueden tener un derecho de opción son las obligaciones sociales o debentures, cuando tienen la opción de convertirse en obligaciones sociales o debentures, perdón, el único que tiene derecho de opción son las obligaciones sociales o debentures convertibles en acciones. ¿Cuándo esos títulos de crédito pueden pasar a convertirse en acciones de sociedad? Creo que es el único de los títulos de crédito que tiene un derecho de opción. No hay otro. ¿Sí? Recuerde que en un contrato de opción hay un optante y del oferente recibe varias opciones y que tiene que escoger alguna de esas para que el contrato quede perfecto. Esto es casi algo igual. ¿Sí? Solo que aquí, este derecho de los títulos de crédito van a tener un derecho de opción. Y el único título de crédito, por eso que digo yo que es algo que he hecho a la carrera, tal vez, ¿verdad? Copiado así a la brava. Los únicos que pueden tener derecho de opción, de los que yo he analizado, de los títulos que hemos visto, son las obligaciones sociales. Dice derechos accesorios, dividendos, intereses y voto. Por Dios santo. Dice, salvo un facto en contrario, dice los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporte serán ejercidos por el reportador o contra el reportado. ¿Qué título de crédito genera derechos accesorios aquí? Recordemos. Creo que las obligaciones sociales llevan cupones separables contra el pago de intereses. Creo que el pagaré lleva también lleva inmerso el pago de intereses. Creo que la letra de cambio a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, también puede impactar, a la vista o a cierto tiempo vista, también puede impactarse intereses, ¿verdad? Creo que serían los únicos títulos de crédito. Entonces podemos decir aquí, sale pacto de contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reportes serán ejecutados por el reportador, por cuenta del reportador. Si yo le transferí títulos al licenciado Jorge, que es un banco, pues él va a ejercer y se va a beneficiar con esos derechos accesorios de los títulos, que son intereses, ¿verdad? Dice, salvo pacto contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reportes serán ejercidos por el reportador por cuenta del reportado. Dice, y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporte serán acreditados al reportado y se le quedarán al vencimiento de la operación. Si yo le trasladé títulos al licenciado Jorge, bajo esta circunstancia, esto no podía darse en la República de Guatemala. Porque en la República de Guatemala no tenemos ningún título de crédito que genere dividendos. No hay. Los dividendos son ganancias, utilidades que se reparten como resultado del ejercicio de una actividad económica. Las acciones son los únicos títulos que pueden generar dividendos. Son los únicos. Para mí. Entonces, aquí entramos en otra disyuntiva enorme, porque los títulos de crédito, las acciones están reguladas como títulos de que se regulen supletoriamente por la normativa de las acciones, pues sí está en la ley, lo vimos, ya lo hemos visto. Lo vimos en Mercantil 1, pero desafortunadamente no son títulos de crédito, no generan dividendos. Generan dividendos, pero no lo podemos meter aquí porque no son títulos de crédito. Dice, los reembolsos y premios quedarán en beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. Los reembolsos, ¿qué título de crédito va a generar reembolsos y premios? Cuando estoy analizando de un reembolso es porque yo tengo, por ejemplo, una letra de cambio que tiene que habría que reembolsar y devolver ese dinero. Lo veo un poquito difícil que eso se pueda dar. Y títulos de crédito que generen premios, la verdad, un premio no, o sea, los títulos de crédito generan prestaciones, intereses, comisiones, etcétera, pero premios, no veo títulos de crédito que en la realidad respondan a un premio. Y dice, vamos a leer, dice, los derechos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. Dice el derecho de, imagínense ustedes, eso realmente es increíble, ¿verdad? El derecho de voto, solo pacto en contrario, corresponde al reportador. ¿Qué título de crédito genera derecho de voto? Dígame uno solo. No hay ninguno. ¿Sí? No hay ningún título de crédito que genere derecho de voto. Los únicos que generan de votos son las acciones. Las acciones de sociedad, sí.
Pero reitero, no son títulos de crédito, no están regulados dentro de los títulos de crédito. Dice llamamientos. Dice durante el término del reporto debe ser pagado algún llamamiento sobre los títulos. El reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios 2 días antes, por lo menos, de la fecha en que el llamamiento haya de ser pagado. En caso de que el reportado no cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder, desde luego, a liquidar el reporte. ¿Esto llamamiento qué quiere decir? Que yo no pagué, se dan las acciones. Cuando yo no pago una acción de forma completa, recuérdense, la ley lo establece. No pagamos una acción de forma, no suscribimos acciones, pero no las pagamos completamente, entonces tenemos un plazo para pagar el importe de la acción. Y lo hacemos a través de llamamientos. Eso quiere decir que yo le tendría que dar un título al reportado, que le transfiero ese título, y que tengo que proveer de los fondos para cuando le cobre los llamamientos, que es el importe total del título. Eso solo se puede dar en las sociedades accionadas. Y las acciones no son parte realmente de este tipo de títulos. Dice liquidación. Si al primer día hábil siguiente al vencimiento el plazo del reporte no se liquida ni se prorroga la operación, se tendrá por abandonada y la parte cuyo favor resulte alguna diferencia podrá reclamarla. Si después tenemos un plazo, ¿verdad?, para que el reporte se dé, si después del plazo no se liquida ni se prorroga la obligación, liquidar quiere decir establecer cuánto debo deducir del título o se va a aumentar al momento de devolverlos, y cuánto debo deducir de eso. Entonces, no hay plazo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y ni tampoco se prorroga la operación, ¿verdad? No se liquida ni se prorroga la operación. Entonces, no se paga o no se aumenta el plazo para que se siga materializando ese contrato. Entonces, se tendrá por abandonada, y la parte en cuyo favor resulta alguna diferencia la pueda reclamarla, pueda reclamar ese saldo a su favor. Licenciado, no sé si quisiera hacer alguna acotación respecto a esto. No, la verdad que no. Bueno, licenciado, muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del contrato de cartas o órdenes de crédito. Bueno, la carta orden de crédito, aquí lo que hay es en un triángulo, lo vamos a analizar de la siguiente forma. Las cartas orden de crédito es un contrato que se va a solemnizar en un documento que se llama carta orden de crédito. En este contrato, una persona denominada dador, ¿sí?, que se dirige a otra persona denominada destinatario, ordenándole que entregue una suma de dinero a una persona que se indica en el documento y que se llama tomador o beneficiario. Es decir, tenemos una entidad de crédito aquí en Jalapa y le va a ordenar a otra entidad de crédito en Quetzaltenango que le pague una suma de dinero a otra persona denominada de beneficiario. Así funciona esto. ¿Sí? Así funciona esto. ¿Usted iba a hablar de las cartas orden, licenciado? No, esta figura sí no la había visto. Ok, licenciado. Vamos a analizar el fundamento legal y dice, las cartas órdenes de crédito deben expedirse en favor de persona determinada. No serán negociables, expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Yo entiendo esta figura como que un sujeto, un banco aquí, no tiene sucursal o agencia en otro lado, ¿verdad? Y le va a ordenar a otro banco en otro destino distinto de esta ciudad
para que le pague una cantidad de dinero a una persona que se llama beneficiario. Ese beneficiario regularmente a veces paga por anticipado la cantidad a este banco o al banco que está aquí. Por ejemplo, el Banco Industrial le pide, le otorga, señala como destinatario allá en Quetzaltenango, por ejemplo, al Banco BAC, ¿verdad? Por ejemplo, aunque va a ser difícil porque el industrial tiene agencias en todos lados, ¿verdad? Tal vez pongamos otro ejemplo, tal vez el Banco Azteca, ¿verdad? Le solicita al Banco Industrial de Quetzaltenango que le pague una suma de dinero a una tercera persona que se llama beneficiario, ahí ese triángulo ahí, ¿verdad? Y este señalador tomador o beneficiario puede haber garantizado con prenda o hipoteca que se le pague esa cantidad de dinero o la pudo haber anticipado aquí. Bueno, dentro de los elementos subjetivos de este contrato tenemos básicamente tres. El dador, que es la persona que emite la carta de orden de crédito, y si el valor de la misma se refiere es pagado total o parcialmente, queda obligado frente al destinatario. Es decir, el tomador o beneficiario le anticipa algo, entonces ya queda obligado al destinatario a proveerle fondos. El destinatario es la persona que va a dirigir la carta de orden de crédito, y la persona que no está obligada a cumplir la orden, es de su absoluta libertad acatar o no el requerimiento del dador, ¿verdad? El otro banco, en el otro destino, va a pagar esa cantidad de dinero siempre y cuando se le haya prohibido esa cantidad, porque si no se le provee no va a poder pagar. Eso ya lo vamos a analizar, ¿verdad? Es el artículo 754. El dador de una carta de orden de crédito quedará obligado hacia la persona cuyo cargo lo dio por la cantidad que se pague en virtud de carta dentro de los límites fijados en la misma. El tomador beneficiario es la persona en cuyo favor se emite la carta de orden de crédito. Si este sujeto recibió alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagar al dador tanto la suma recibida como también los intereses legales sobre la suma. Esta obligación es exigible desde el momento en que el dador pague al destinatario, salvo pacto en contrario. Y eso está en el artículo 752, dice: el tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya entregado en efectivo el importe de la carta de orden de crédito o satisfecho su importe de alguna otra forma. Casos en los cuales el dador estará obligado a restituir lo recibido si la carta no fuere pagada por causa imputable al dador, de resarcir los daños y perjuicios. Es por les decía yo, si la persona que va a cobrar allá en Quetzaltenango anticipó algo aquí o garantizó algo y el otro no le cumplió, pues entonces él va a responderle por los daños y perjuicios que le puede rogar. Dice, si el tomador hubiera dado fianza o garantizado de otro modo el importe de la carta y esta no fuera pagada por causas imputables al dador, este estará obligado al pago de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios a que este artículo se refiere no excederán de la quinta parte del importe de la suma que no hubiera sido pagada, además de los gastos causados por el instrumento de la garantía. Así es el valor de la carta, más los daños y perjuicios no pueden ser de una quinta parte. El elemento material de este contrato de este contrato es el monto de dinero que debe hacerse efectivo en la plaza objeto de cobro y los intereses legales de la misma. O sea, yo no le veo mucha practicidad a esa figura en estos momentos, cuando ya tenemos nosotros otras figuras afines que puedan surtir efectos. Realmente no le veo mucha operatividad a este contrato, honestamente. No le veo mucha operatividad, mucha eficacia. El artículo 751 establece, dice, las cartas, órdenes de crédito no se aceptan ni son protestables. No confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a que van dirigidas. O sea, no es un símil de título de crédito, no es un título de crédito, ¿verdad? Por lo tanto, no son susceptibles de aceptarse
No se pueden protestar por falta de aceptación ni por falta de protesto, por falta de pago. No confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van dirigidas. El derecho es contra el dador, no contra el destinatario. El 753 ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a leer. Dice, el dador de una carta de crédito, salvo el caso de que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o le haya satisfecho de otra forma, podrá revocar en cualquier tiempo poniendo su conocimiento del tomador y de aquel que le pide otorgado. O sea, si no hay si no se si el destinatario no está garantizando algo, no anticipó algo, no está dando ninguna garantía, entonces esa carta se puede revocar. Si dio una garantía o anticipó algún valor, no se puede revocar. Dice obligación del dador. El dador de una carta o orden de crédito quedará obligado hacia la persona cuyo cargo la dio, por la cantidad que esté pague en virtud de la carta, dentro de los límites fijados en la misma. Plazo. Cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta o orden de crédito será de 1 año, contado desde la fecha de su expedición. Pasado el plazo en que la carta se señale con su efecto transcurrido el que indique ese artículo, la carta quedará cancelada. O sea, el plazo de la carta es de 1 año, y si no se hace valer en ese tiempo, pues la carta queda cancelada. Dice reembolso. El tomador deberá reembolsar al dador todas las cantidades que estuviera pagado en virtud de la carta, a los intereses legales sobre las dichas cantidades. Estas sumas se pagan tan pronto las haya hecho efectivas el dador, salvo caso contrario. Bueno, vamos a hablar de algo más bonito. Esta es la formalidad de este contrato. Esto ya lo habíamos. Tener la fecha de la carta, nombre del destinatario, nombre del tomador o beneficiario, cantidad hasta la que se puede entregar si el destinatario acepta el requerimiento, plazo de carta y plazo de la carta de crédito, que si no se expresa de 1 año, y la firma del dador. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito básicamente es un contrato mercantil por el que una persona denominada dador, ¿verdad?, que realmente es un banco o una entidad de crédito, es un contrato por medio del cual una persona denominada dador, que es un banco generalmente, y se haya ligado con otra persona denominado tomador o tarjeta viente o cuenta viente, con el compromiso de asumir obligaciones por cuenta de este y poner a su disposición una suma de dinero a la vista a través de cajeros automáticos. Dicha actividad la ejecuta el tarjetaviente por intermedio de una tarjeta de material plástico para realizar transacciones por la vía electrónica o a remota distancia, con el compromiso del tarjetaviente de pagar las cantidades de dinero de las obligaciones asumidas por el dador o por las cantidades de dinero que disponga a la vista en un plazo de tiempo determinado. En su caso, de no pagar las sumas de dinero y en mi caso usted hacía, genera un tipo de interés, ¿verdad? Siempre deberá pagar una comisión por la utilización misma del dador. O sea que yo voy a pagar una comisión por la utilización de la tarjeta. Entonces, el dador va a ser una empresa operadora de tarjetas de crédito. Regularmente eso se da dentro de un banco o grupo financiero. Tenemos un holding financiero donde establecemos que el banco es la sociedad controladora y las demás son sociedades controladas, son conceptos que manejamos. Y dentro de eso, pues hay una empresa operadora de tarjetas de crédito. Ese es el dador. ¿Qué va a hacer el dador? Me va a extender una tarjeta de crédito. ¿Para qué? Con esa tarjeta de crédito, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a ir a comprar productos y voy a pagar con la tarjeta. Quien va a contratar soy yo. Al momento de que yo pague con la tarjeta, quien va a hacer esos desembolsos es el banco, entonces él va a asumir esas obligaciones. Pero también con esa tarjeta yo puedo ir a un cajero automático y sacar dinero. Los intereses se van a generar, cuando yo no pago, es el crédito que utilizo, el dinero, los negocios que pago. Encendió su micrófono, apáguenlo, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces les decía yo de que la tarjeta de crédito opera de esa forma, ¿verdad? O sea, yo voy a ir a pagar con la tarjeta de crédito y el banco
va a asumir mis obligaciones desembolsando esas cantidades de dinero a favor en los negocios que yo voy a adquirir, de los bienes y servicios que yo adquiera, mercaderías que yo adquiera. Los intereses se van a generar, la tarjeta me va a dar a mí un plazo para pagar, supongamos que son 50 días. Si yo no pago esos 50 días, a partir de eso yo ya pago intereses. Pero siempre que yo utilice la tarjeta, yo voy a pagar una comisión, siempre. Ahí en la ciudad de Guatemala, cuando uno compra una camisa o va a un restaurante o algo, ya la comisión ya va cargada dentro del precio. Porque todo el mundo paga con tarjeta de crédito ahí. O sea, uno va a comprar algo a un restaurante, a comer una carne o alguna cuestión por ahí, o a comprar su par de zapatos o lo que sea, y el precio de la comisión ya va incluido. ¿Sí? Ya va incluido el precio de la comisión. Siempre que utilizo la tarjeta, la empresa va a recibir una comisión. Y los intereses se van a generar cuando yo, después de esos 50 días que me dan para pagar, para devolverle el dinero al banco, para pagárselo, yo no pago ese dinero en el tiempo establecido en la ley. El tiempo establecido en el contrato, que es de 50 días. Entonces, a yo pago intereses. Y siempre que yo utilice la tarjeta de crédito y saca dinero del cajero, ahí siempre me va a generar intereses. A partir de que saque el dinero en efectivo, me genera intereses. Ahí me genera siempre. Por eso es que no hay que sacar dinero del cajero. ¿Cómo va a operar? Estas operaciones se realizan de forma remota, es decir, a través de la red. El banco está conectado con una terminal hacia el supermercado donde yo estoy comprando, o el establecimiento mercantil, o la farmacia, o el establecimiento mercantil donde estoy adquiriendo bienes o servicios, y de forma remota van a acreditar el dinero al establecimiento mercantil que me está prestando el servicio, o me está adjudicando un bien, me está entregando un bien. En adición a esto, pues también hay otras prestaciones que yo debo pagar, creo que están aquí. También, aparte de eso, también se tiene que pagar una membresía anual, ¿verdad? Y muchas veces esa membresía se la exoneran a las personas, y también eso va unido a esta tarjeta de crédito también un seguro contra clonación o contra consumos no autorizados. Por ejemplo, alguien me roba la tarjeta y va a consumir a una entidad mercantil, la utiliza para pagar algunas cuestiones. Y para eso tengo que haber dictado un aviso de robo, que si la tarjeta me fue sustraída, fue robada, entonces mi banco me va a devolver a mí automáticamente ese dinero. Yo tuve una experiencia el semestre pasado cuando estábamos trabajando con Google Meet. Google me siguió descontando a mí. Yo terminé el contrato, que me quisieron subir más dinero por la aplicación, querían pagar más. Y desafortunadamente, afortunadamente nos dieron Zoom, que esta cuenta que estamos utilizando ahora, y a mí me seguían descontando. Entonces lo que hice fue dar un aviso al banco, y el banco pues me devolvió ese dinero, ¿verdad? Ese seguro pues es un seguro opcional, no es algo obligatorio, pero va inmerso en la tarjeta. El dador, que es una empresa o empresa operadora de tarjetas de crédito, pues es una sociedad anónima especial, y forma parte de un grupo financiero. Y su finalidad, su objetivo es poner a disposición del cuentaviente, del tarjetaviente, pues poner a disposición a la vista una suma de dinero, las que puedo retirar en cajeros automáticos, o asumir monetariamente por cuenta del tarjetaviente las transacciones comerciales de bienes y servicios que adquiera por medio de la tarjeta. El tarjetaviente es pues, el elemento subjetivo personal que sea ligado al dador por ese contrato de tarjeta de crédito, y quien tiene la facultad de utilizar la tarjeta de crédito disponiendo de cantidades de dinero a la vista, sacándolas del cajero automático, o adquiriendo bienes y pagando estos bienes por medio de la tarjeta, obligándose a pagar por las sumas que utilizó. Siempre va a pagar una comisión, intereses y coste causal, siempre los va a pagar. Pues dentro del elemento material de este contrato, pues tenemos la cantidad de dinero que se pone a la vista de tarjetaviente en los cajeros automáticos y que debe reembolsar el dador, se debe reembolsar al dador por parte del tarjetaviente. Las cantidades de dinero por las obligaciones que adquiere el tarjetaviente cuando paga
con la tarjeta de crédito cuando adquiere bienes o servicios. Entonces, esas cantidades de dinero también las debe reembolsar al dador o empresa operadora de tarjetas de crédito. La comisión, que es la retribución que la tarjeta debiente paga al dador por utilizar la tarjeta, que eso nos damos cuenta a veces. Yo me he dado cuenta porque a veces he querido pagar aquí, a veces en Jalapa, y entonces le dicen, mire, le vamos a cobrar un 5% de la comisión, pero ¿por qué eso se va incluido en el precio? Pero bueno, así funciona aquí. El interés también sobre las cantidades que se financian y que se pagan fuera del plazo. Hay un plazo para pagar esas cantidades de dinero. Si no se pagan, pues genera un interés que siempre se va a generar cuando yo saco dinero del cajero. Y se va a generar cuando pasa el plazo porque yo pueda pagarle a la empresa operadora de tarjeta de crédito el dinero que utilicé por las compras que realicé y no lo pago en el plazo que establezco, entonces ya tengo que pagar ese dinero. Se paga también una membresía anual por tener derecho a esa tarjeta, que en algunas tarjetas se exoneran, depende con los saldos que uno utilice y las cantidades de dinero. Ponen un tope al año, no un tope, sino que debo excederme de ciertas cantidades de dinero para poder, por ejemplo, le dicen a usted se tiene que gastar 50,000 en el año o 60,000 para que yo le pueda exonerar a usted el pago de la membresía. Si no se pasa de eso, entonces va a tener que pagar la membresía. Y también la prima de seguro contra clonación o pagos o retiros originados fraudulentamente. Si me clonan la tarjeta, la utilizan fraudulentamente, me la roban y hacen retiros y se aprovechan del uso de la tarjeta y realizan compras por mi cuenta o sacan dinero del cajero sin que yo lo haya autorizado de forma fraudulenta, pues para eso es el seguro de clonación o de pagos o retiros originados fraudulentamente. El elemento formal de este contrato es un contrato formal, pues es una serie de requisitos que son se originan a través de la Superintendencia de Bancos, a través de resoluciones de Junta Monetaria, que impone los requisitos a los bancos, a los tarjetavientes, que son bancos o empresas operadoras de tarjeta de crédito, que establecen cuáles son los requisitos que debe contener ese contrato, ¿verdad? Entonces, ese contrato es un contrato tipo, porque son contratos que se emiten en serie, y son también contratos por adhesión, que son contratos a los cuales uno, como tarjetaviente, tiene que adherirse a ellos, ¿sí? No puede discutir las estipulaciones, no puede decir, bueno, yo no quiero pagar tanto interés, quiero pagar menos, quiero que el plazo de pago sea más. No, son contratos tipo. ¿Por qué son contratos tipo? Porque están estandarizados todos de una forma, que son todos creados iguales. Y adicionalmente de que son contrato tipo, pues también son contratos por adhesión a los cuales nosotros tenemos que adherirnos y no podemos discutir mayor cosa, las estipulaciones. ¿Qué clases de tarjeta de crédito hay? Tenemos la tarjeta de crédito directa. Cuando los establecimientos, cuando nosotros utilizamos la tarjeta de crédito en establecimientos mercantiles que nos han otorgado, nosotros utilizamos la tarjeta de crédito en el establecimiento mercantil que nos extendió la tarjeta. Es directa. Los establecimientos mercantiles, la tarjeta de crédito pertenece a la organización empresarial del dador. El dador nos la da para que solo la utilicemos en esos lugares. Por ejemplo, la tarjeta de Semaco, la de Simán, la de Pricemark, Cofinio Hostal, de Walmart. Nosotros solo nos piden esa tarjeta para que nosotros solo la utilicemos en esos establecimientos comerciales. Por eso es que es directa. Porque el dador pertenece a la organización empresarial a la cual la expide, ¿sí? Es indirecta cuando los establecimientos mercantiles donde podemos utilizar las tarjetas de crédito no pertenecen a la organización empresarial del dador. En el caso del anterior, sí. Los establecimientos mercantiles pertenecen a la organización empresarial del dador. Aquí no. La tarjeta es indirecta porque los establecimientos mercantiles donde se utiliza la tarjeta no pertenecen a la organización empresarial del dador. Por ejemplo, la tarjeta de Visa, la de Mastercard, la de American Express, por mencionar algunas. Diners Club, ¿verdad? También, a Diners. Son tarjetas de crédito en donde nosotros no vamos a consumir productos en el mismo establecimiento que nos expidió la tarjeta. Vamos a comprar productos en cualquier lugar, no en el establecimiento mundial,
que nos da la tarjeta. Podemos ir al supermercado, podemos ir a la gasolinera, podemos ir a cualquier parte, de ahí. Mientras que en la tarjeta anterior solo podemos ir solo a Semaco. Solo a la de Semaco solo la podemos utilizar ahí. Solo en Simán, solo en PriceMart. La de la Shell, solo en la Shell. La de los cines, solo en los cines, no en otra parte. ¿Sí? Bueno, tenemos también una tarjeta de crédito que es nacional, que es una tarjeta de crédito que se utiliza a nivel local o del territorio nacional, solo funciona a nivel de la República de Guatemala, e internacional cuando se utiliza a nivel nacional también, pero internacional, o sea, puede utilizarla fuera del país. Y también tenemos otro tipo de tarjetas de crédito que no los vamos a mencionar aquí por cuestiones de tiempo en cuanto a cierta categoría de clientes que ganan cierto dinero de interés, y así hay tarjetas de crédito, por ejemplo, de platino, de negras, black, o de otro tipo, que no vale la pena hablar aquí en este momento. El fundamento legal de la tarjeta de crédito es en el artículo 752, que dice: las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. ¿No? O sea, yo no le puedo transferir mi tarjeta de crédito o su tarjeta de crédito, el tarjetamiento, no se la puede trasladar a otro, no se la puede transferir, no solo es para eso. Dice, deberán contener el nombre de quien la expide, el nombre del banco o de la entidad de crédito, la firma autógrafa de la persona cuyo favor se extiende, o sea, el tarjetamiento debe firmar la tarjeta en la parte de atrás, dice, el plazo de vigencia, y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable en las mismas en lo que corresponde a las normas de las cartas de crédito. Se aplica en las normas de las cartas de crédito para eso también. Dice, por el financiamiento a través de tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que indica el artículo 757 de este código. A los créditos originados, el 757 dice este código, el cual está derogado. A los créditos originados por el uso de tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de pagarés, a excepción de las tasas de interés convencional. Hubo una ley que se llama la ley de tarjetas de crédito, donde esas tarjetas de crédito ya le impusieron a los bancos, a las empresas operadoras de tarjeta de crédito, les dijeron qué interés deberían cobrar y que no se podían pagar, y se podían pasar arbitrariamente. El Congreso lo hizo. Y recordemos que aquí, para que el Congreso hubiera hecho esto, hubiera tenido que corrido audiencia a la Superintendencia de Bancos, a la Junta Monetaria. Y por eso fue que se declaró constitucional esa ley, porque la Junta Monetaria es la que dirige la política económica, financiera y crediticia del país. Y hace un rato les acabo de contar que la forma como la legislación de la tarjeta de crédito es a través de resoluciones de Junta Monetaria. Ahí se van dando cuáles son los intereses que se pueden cobrar, ese tipo de cosas. Entonces, por eso se declararon inconstitucional esa ley, porque es una ley que realmente el Congreso impuso a las tarjetas de crédito ciertas prestaciones y sobre todo un interés, que no podían pasarse de un interés, y entonces promovieron ellos una acción de constitucionalidad, todas las empresas de tarjetas de crédito, y a raíz de eso pues declararon inconstitucional esa ley, y entonces la declararon inconstitucional porque habían ellos autoritariamente hecho esa ley sin haber obtenido la opinión favorable de la Junta Monetaria, que era importante, por eso se vino abajo. ¿Si alguien tiene alguna duda? Lick, perdone, ¿qué fundamento dijo de la tarjeta de crédito? El artículo 757 del Código de Comercio, 757. Gracias. El 757 bis está declarado inconstitucional por los expedientes acumulados número 994, 995, 1099, 2003 de la Corte de Nacionalidad, del 22 de enero del año 2004. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Lick. Licenciado Jorge, ¿quisiera hacer alguna acotación respecto a esto? ¿No? Licenciado Jorge. No, Lick, no tenga pena. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarjeta de crédito? ¿No? ¿Pues está claro? Creo que todos tienen tarjeta de crédito aquí, ¿verdad? Todos. Les voy a dejar el enlace de la asistencia para los que no se apuntaron, para que tengan tiempo de apuntarse en estos momentos. Voy a terminar la grabación aquí, solo por cuestiones de que no sea muy extensa.